Seguimos en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, día jueves, jueves santo para nosotros, y vamos al versículo 12. Están preparando la cena. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: Vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, síganle. Y allí donde entre digan al dueño de la casa: El maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad y lo encontraron todo tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ese misala muestra que Jesús conocía a alguien en Jerusalén que quizás ya en años anteriores tuvo esta misma cena en el mismo lugar, y por eso es que dice mi sala. Una sala era algo muy importante en una casa. Y nos muestra que Jesús ya hizo preparativos antes para tener la cena ahí con sus discípulos. Y ahora Marcos nos cuenta esta cena desde un punto de vista muy romano, porque nos dice, estaban recostados. Eso significa que no solo se iban a reunir para comer, sino también para charlar y ponerse al día de todas las cosas, ¿no? Seguimos en el versículo 17. Y al atardecer llega él con los 12, y mientras comían recostados, Jesús dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Y ellos empezaron a entristecerse y a decirse uno a otro: ¿Acaso soy yo? Y él les dijo: Uno de los 12, que moja conmigo en el mismo plato, ese es. Porque el Hijo de Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo de Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. En las mesas para comer la cena pascual, en la que había un cordero, obviamente, y habían hierbas amargas, y había pan, y habían salsas, el partir un pedazo de pan y mojarlo en la salsa era lo que aquel que le iba a entregar estaba haciendo al mismo momento que Jesús a la mesa, en la fuente, en el plato, dice aquí. Pero también dice, ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Eso nos habla de rechazar a Jesús. Nos habla de eso. Aquí se está refiriendo directamente a la acción de Judas, a la acción sin decir el nombre, pero a la acción de aquel que iba a entregarle a los romanos, bueno, a las autoridades eclesiásticas judías, para que ellas a su vez se le entreguen a los romanos. Esto ha tenido que ser tan doloroso para Jesús. Saber que uno de aquellos a quienes él había escogido como sus discípulos, uno de aquellos que había estado con él a lo largo de estos 3 años en los que él estaba enseñando y que había visto su obra y había escuchado sus enseñanzas, lo entregue. Uno de los grandes dolores de Jesús es la traición de uno de sus discípulos. Y dice, versículo 22, y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: Tomen,
este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio. Y bebieron todos de ella, y les dijo, esta es mi sangre de la alianza nueva, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este nuevo, no sabemos si nos dice lo beba de nuevo aquí, cuando resucite, o cuando esté ya en la gloria. No nos dice, pero nos dice sí, otra vez, que lo beba otra vez, ya resucitado, ya en gloria, ya ese Jesús resucitado. ¿Por qué dice todo esto? ¿Cómo es esto de las copas? ¿Y cómo es esto del pan? Para la cena judía se bebían 3 copas de vino. La primera, que era la del brindis, la segunda, que era la de la cena misma, y la tercera, que era la de la despedida. Jesús bebió las 2 primeras copas, la del brindis y la de la cena. Y es en la de la cena, porque Jesús presenta el pan y el vino y les dice, ya no beberé más. Pero nos dice, esta es mi sangre de la nueva alianza. Esa nueva alianza es la salvación que nos trajo Jesús con su presencia en la tierra, porque la primera alianza fue la que hizo Dios con Moisés para el pueblo judío. Fue esa manifestación que tuvo Dios a Moisés, le entregó las tablas de la ley, y esa fue la primera alianza. Esa alianza en la que Dios se manifestó al pueblo judío, primero mediante la ley que le había sido entregada a Moisés, mediante los profetas, mediante los jueces, mediante los reyes. Fue a lo largo de todo el Nuevo Testamento en que Dios se manifestó al pueblo judío, dirigiéndolo, guiándolo, dándole todas las normas que deberían seguir para poder estar de acuerdo a la voluntad que él tenía para ese pueblo. Era el pueblo escogido por Dios, no nos olvidemos de eso. Bueno, y esta nueva alianza es la que realiza Dios mismo, porque Jesús es Dios. Jesús ha sido y es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, es Dios mismo el que quiere tener esa nueva alianza con el pueblo. Y dice, será derramada por muchos. No dice por los judíos, no dice por todos ustedes, dice por muchos. Y ese muchos nos incluye a todos, porque todos los seguidores de Jesús somos o tenemos vocación de discípulos. Y es por eso que la sangre de Jesús iba a ser derramada por muchos. Esa es la nueva alianza. Esa es la alianza que Dios hace con la sangre de Jesús.
Esa es la nueva alianza de la que todos nosotros somos partícipes. Todos somos partícipes, porque todos estamos participando de esa unión con Jesús, de esa relación íntima con Jesús, así como la tuvieron los primeros discípulos, aquellos con los que estaba Jesús comiendo esa cena, aquellos que estaban compartiendo con Él. Ahora también nosotros estamos con Él, compartimos con Él, al presentarle nuestros alimentos, al pedirle que los bendiga y sobre todo compartimos con Él cuando lo recibimos en la Santa Eucaristía. Sabemos que ese pan es el cuerpo de Cristo y esa sangre y ese vino es la sangre de Cristo. Con esa seguridad consumimos el pan y el vino consagrados, sabiendo que no estamos comiendo un pedacito de pan ni un poquito de vino, sino que estamos comiendo la carne y la sangre de Cristo. Por eso dice aquí, tomen, no les dice aquí tomen y coman, porque este es mi cuerpo. Eso viene de Primera de Corintios, de Pablo, que es una tradición más antigua, mucho más antigua que la de Marcos. Pero aquí dice, tomen, este es mi cuerpo. Y se los dio. El pan de la cena es un pan grande, no es lo que tenemos, la hostia o un pedacito de pan chico. Es un pan grande que lo partían y del que comían todos. Y por eso Jesús agarra el pan, lo parte y les da a cada uno y les dice, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y después toma la copa, da gracias a Dios y les dice, esta es mi sangre, y todos bebieron de ella. Es, como les digo, la institución de la Eucaristía está en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y esa primera carta de Pablo a los Corintios es mucho más antigua que el Evangelio de Marcos. Y eso ya lo dijimos al principio del Evangelio y también en la preparación para el estudio bíblico. Entonces, eso Marcos posiblemente lo conocía. Por eso es que hace referencia a este tomen, este es mi cuerpo, y beban, esta es mi sangre. Y todos bebieron de ella. Seguimos, versículo 26. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Y Jesús les dice, todos se van a escandalizar, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dice, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo le decían también todos. Heriré al pastor y se dispersarán mis ovejas. Ya sabemos que cuando Jesús fue tomado preso en el monte de los olivos, sus discípulos escaparon. Solo Pedro y, según Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, lo siguieron y entraron donde Jesús estaba. Pero sí, fue tomado preso Jesús y sus discípulos escaparon. Escaparon porque tenían miedo,
y era natural. Los romanos eran duros con aquellos que se ponían contra ellos. Y la jerarquía eclesiástica, que era la que estaba yendo a aprender a Jesús, podía tomarlos también a ellos. Y tuvieron miedo y escaparon. Pero Jesús les dice, poco después de mi resurrección, Jesús ya estaba prediciendo su resurrección. Iré delante de ustedes a Galilea. Y Pedro nuevamente se equivoca y le dice, yo no te negaré. Y Jesús le dice, 3 veces antes de que el gallo cante 2. Pero seguía insistiendo Pedro. Seguía insistiendo. No se daba cuenta de lo que estaba diciendo. Pero el momento de la entrega de Jesús ya vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre.